Muy buena gente, estamos en Watch of Realms. En el vídeo de hoy vamos a ver un poco lo que es el nuevo evento de Falcia, ver las dos misiones que hay así un poquito más complicadas, las vamos a hacer juntos. Yo me las he hecho ya en un ratillo, no, en principio no son tan difíciles las de Rift, era más difícil en mi opinión. Y luego vamos a comentar un poquito del tema del equipo, del equipamiento, un problema que tengo yo ahora que puede que le pase a otra gente y a ver qué tal, qué solución podemos darle o cómo podemos optimizarlo. Venga, vamos a ello. Venga, pues nos vamos al evento de la oscuridad que acecha. Tenemos el modo desafío, que ahora lo enseñaré, y el modo historia. En el modo historia vais avanzando con personajes que os van dando directamente. Y el único que tiene un poquito más de complejidad es el último de todos, que tampoco es que sea especialmente difícil, pero bueno, por si queréis ahorraros tiempo en hacerlo, os lo digo directamente cómo se hace. O al menos como lo he hecho yo. Aquí te dan los personajes ellos, no puedes elegirlos. Tienes que cargarte los dos tentáculos estos, con Eona y con Imani, y luego colocas a Falkia ahí en medio, para que se pegue con el jefe. Ya se van a morir los tentáculos, colocas a Falkia, luego le colocas el Nisandi como curandero, que la tienes que colocar un poquito atrás, yo la puse aquí mismo, y ahí en teoría no la matan las habilidades del jefe. Y luego te colocas los dos tanquecillos, pero que bueno, que yo los tanquecillos en principio los coloco después, porque aunque se me cuelen aquí unos monstruitos, no pasa nada, no pierdes la misión. Así. Y ahora colocar los dos tanques aquí al lado del jefe y ya está. Y ya con eso debería servir. Coloca aquí un tanque. Y coloca aquí otro tanque. Que bueno, lo puedes colocar así y de paso le pega al boss, ¿no? Te ahorra... Tarda un poquito menos, pero vamos, que el tanque no hace mucho daño. Ahí la que reparte la Falkia. Incluso podrías poner los DPS mirando hacia el boss y te lo hacen más rápido. Pero me gusta a mí que vaya limpiando esto, que no le lleguen tanta presión al tanque. Da igual, sea como fuere, vaya que se le cuele alguno o algo. Sea como fuere, tampoco es una cosa especialmente complicada, ¿ves? Va avanzando y cuando la Falkia cargue la definitiva, le va a pegar, le va a bajar más rápido, ¿eh? El evento, la historia está curiosa. Te sirve para aprender a conocer un poco al personaje. A ver si hay alguien que le coja un poco de cariño o algo, porque esto va a pulear. Nadie va a tirar a por la Falkia. Mira ahí la Eona cómo va repartiendo ese pool antes de que se complique, y aquí se lo van bajando. Pom, 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 pom. Ya está casi muerto, Antes no sé cómo lo hice, que me lo bajé más rápido. Pero bueno, básicamente lo importante es cargarte los tentáculos y luego colocar a la Falkia en medio y los tanques para evitar que lleguen al jefe. Y ya está, ¿no? Te consigue aquí un poquito de oro y nada más. Y ahora os voy a enseñar cómo he hecho la heroica. Que la heroica, mira, me queda un try. La heroica te hacen falta 3 curanderos y 2 tanques medio que. Luego 2 magos, también medio que. Y luego un tipo arrogancia, cilitud y demás para el medio. Así yo lo he hecho sin apenas dificultad. Y os lo enseño cómo lo he ido colocando. Yo he colocado primero mis 2 tanques. Mis 2 tanques creo que los coloqué aquí. Me parece ser que sí, que los coloqué aquí. Y aquí iban los casters. Bien, mira, yo creo que hice esto. Coloqué un tanque ahí. Y ahora coloqué otro tanque aquí. Luego lo coloqué aquí. Aquí a estos 3 van el Vortex. Y la Hueca y la Sadie. Entonces aquí yo coloqué el Vortex. Estos me hacen un poco de daño. Si no, tendrías que empezar a limpiar, ¿ves? Cómo me los limpian estos DPS.
Entonces yo aquí ya creo que ya empecé a colocar. El caster lo tienes que poner aquí arriba. Porque tienen que ir pegándolo al jefe, ¿ves? Tienen que ir haciendo daño al jefe. Voy a poner el otro caster ahora. Y ya voy a colocar los 2 curanderos y luego por último colocaré la arrogancia. Voy a poner el otro, la Vierna, el otro caster. Que me ayuden a limpiar. Y ahora voy a colocar la Sadie. Si te fijas, la Sadie está cubriendo todo el equipo. Y es bastante buena. La puedes sincronizar con una habilidad que tiene. Que ahora cuando salga el aliento abisal era la que hace más pupita. Es que ahora todavía tiene que stackear un poco más. Vamos a ir colocando la arrogancia. La arrogancia es el que más sufre. Y nos queda un hueco que es para colocar la hueca, ¿no? Ya está, ya tengo puesto esto. Ahora simplemente ir sincronizando. Mira, aquí el Camel le puede dar ya cariño. La Vierna le puede dar ahí cariño. Al principio no es muy difícil. Ah, es que tengo la dominancia. Ah, amigo. Tengo la dominancia, por eso era muy fácil. Pero se hace igual, ¿eh? No hace falta, no lo voy a grabar otra vez. Se hace exactamente igual que como lo he hecho. Lo único que podéis sincronizando las habilidades con los casteos del tipo este. Se me ha olvidado desactivar la dominancia, pero vamos, que es igual, que no tiene complicación. Tú te haces aquí tu columna de curandero, tus 2 casters y luego un pavo aquí en medio que le dé cariño a este. Que te puedes poner otro warrior, el warrior que tú quieras. Yo he puesto arrogancia, pero vamos, que en realidad puedes meter ahí cualquier cosa, porque tiene rango. Y luego el 3 curandero es fundamental, porque este empieza a hacer pupas, se te acumulan. Y los 2 casters aquí mirando para arriba, porque así le hacen daño a este. Se hace fácil, ¿eh? Tenía puesto la dominancia, pero no es una cosa... Si se te mueren, tienes que poner mejores curanderos. También puedes utilizar Midan, si no tienes la Sadie. Puedes utilizar Midan o utilizar Halloween, los 3 mejores healers que tengas. Y ya está. Y en principio nada más. Yo ya he hecho los trades de hoy. Vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo a la tienda. A ver qué os parece. Bueno, aquí tenéis unos desafíos que vamos a ir haciendo. Este es más fácil que el del Rift, ¿eh? Porque yo ya el modo desafío ya lo tengo aquí desactivado y ya cada día me haré mis 5 automáticas y a correr. La tienda, vamos a ver, la tienda. El artefacto este hay que pillarlo, la caza escarlata es bueno. Este me han dicho que es un poco meh. Yo tenía la ilusión de que fuese nuevo y tal, pero es repetido. Y dicen que no es muy bueno. Yo me lo pillaré también. El avatar exclusivo se parece mucho al del Rift, pero me lo pillaré. La burbuja me la pillaré. Los pedrolos estos me los pillaré. Las gemas me los pillaré, evidentemente. ¿Y qué más? Esto son los intentos. Esto lo acabaré pillando porque es con oro. Y tengo oro de sobra. Y el Borosme. Esto me lo pillaré, supongo. Pero vamos, aquí lo más importante que es. Los 2 artefactos, las piedras azules, las piedras rojas. Estos no están mal, ¿eh? Y luego los intentos estos también. Eso es lo interesante. Y de este evento no hay mucho más que rascar. Voy a hablar un poquito ahora del tema del equipamiento, que es lo que tengo en mente. Mira, con el equipo tengo el siguiente tema. Y es que cuando quiero farmear se me está acumulando el equipo. Es decir, yo ya tengo equipo decente, tengo piezas muy chulas, pero tengo el problema de que se me está acumulando mucho equipo. Si tú, por ejemplo, le das aquí vender, ya tengo de base 656. Y así que pueda vender rápido. Bueno, tengo aquí bastante de morralla. Pero tengo unos 600 slots. Tengo aquí algo que clasificar. Por ejemplo, esto lo tengo que clasificar, ¿no? Porque no lo tengo bloqueado, mejorado, ocultado. Y aquí tengo seleccionado 63, ¿no? Pues vale, que me quede con de estos 20, 15 o 20. Me quedan pues 570. 570 piezas. Que ahora bien, yo de esas 570 piezas tengo muchas cosas que aquí habrá que ver. Habrá que ver cómo están. De stat y demás. Entonces, le voy a hacer una cosa
que me gustaría que me dejas en los comentarios a ver cuál es tu opinión al respecto. Y es que voy a ignorar los sets. Voy a hacerlo más sencillo. Voy a ignorar los sets y voy a coger, pues por ejemplo, para los DPS, voy a coger 3 estadísticas principales. Y voy a ignorar velocidad para los DPS. La velocidad la voy a ignorar porque me hiciste algunos comentarios y me dijiste que la velocidad no había que pasarla de 200 o por ahí. Y hay una gráfica por ahí que efectivamente cuando pasa de 200 y algo ya la velocidad no renta demasiado. Entonces tú, ¿qué es lo que estás buscando cuando estás montando tu personaje? Estás buscando sobre todo capar el crítico, estás buscando que tenga el mayor ataque posible y que tenga el mayor daño crítico. Entonces voy a centrar todas las piezas en esas 3. ¿Y eso cómo lo haces? Pues tú seleccionas aquí que tenga, por ejemplo, cuando estás con un DPS en el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué le dices? Que tenga bonificación de ataque, crítico y daño crítico, ¿vale? Que tenga esas 3. Entonces, ahí, de que tenga esas 3 total, no hay. No hay. Es raro que es por el daño crítico que... ¿O por qué es? Yo debería tener alguna... Ah, porque no me salen las que tengo ya equipadas. Claro. No me salen las que tengo ya equipadas, pero esas sí me saldrán aquí. Vamos a verlo. Pero la idea mía es desequipar a todos los personajes. Desequipar a todos los personajes. Y si te fijas aquí, ataque crítico y daño crítico. No tengo ninguna pieza. Ah, porque el ataque... A ver, ¿qué estoy haciendo ya aquí? Filtrar. Bonificación de ataque, índice de crítico y daño crítico. No hay en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo no te puede salir daño crítico o qué. Sin embargo, en el derecho sí la hay. Sí tengo algunas que tengo esas 3. Aquí debe haber algo que no me permita tener bonificación de ataque, índice de crítico, velocidad de ataque. El caso es que en esta pieza de aquí, fijaos, ataque crítico y daño crítico. No hay ni una, no tengo ni una sola pieza que tenga esas 3 cosas. Qué raro, ¿no? Y sin embargo que tenga ataque crítico sí hay mucho. Vamos a ver. Y que tenga daño crítico hay muy poca. Anda, mira, hay muy poca y solo inmemoriales. Debe ser que afecta algo a las inmemoriales, ¿no? Solo hay algunas inmemoriales con daño crítico, o sea que el daño crítico debe ser muy difícil de pillar en esa pieza izquierda. Bueno, y en la derecha tenemos su... Vamos a filtrar y vamos a ver que tenga, por ejemplo... No, porque alguna tiene que estar arriba. Eso es lo que tengo que ver. Tengo que ver porque esto, las de la derecha se filtran de esta forma. Tú tienes derecha, ¿no? Y tú lo que haces es que seleccionas aquí las 3 principales, que es bonificación de ataque, índice de crítico y daño crítico. Y luego aquí le pones de su stat las mismas. Y entonces tú ya vas viendo. Tienes que contar 3. 1, 2 y 3, ¿ves? Entonces tiene las 3 principales. Y la velocidad de ataque la dejo de bonus. Eso es lo que voy a hacer seguramente. Voy a buscar ese tipo de piezas que tenga. Bueno, cuando es índice de crítico tienen que tener las 3. Porque, bueno, es que tiene las 3, ¿ves? Índice de crítico tras. Siempre busca esas 3. Y esto es un bonus, por ejemplo. El ataque este es un bonus. Siempre busca las 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y de forma independiente al set que tenga. Lo voy a hacer así, por ejemplo, ¿ves? Esto tiene bonificación de ataque, índice de crítico, daño crítico. Y estos son, pues nada, cosas añadidas que tiene. Y así, voy a revisar un poquito los filtros porque quiero quitarme, por lo menos, quiero bajar de 598, quiero bajar por lo menos a 400. Quiero quitarme 200 piezas.
y quiero volverme cada vez más selectivo con las piezas. Porque si te fijas, yo ahora mismo aquí tengo las piezas equipadas, entonces en teoría, todas estas piezas, que son 216, están sin equipar. Lo que pasa es que yo he equipado muchas automáticamente y hay muchas de esas que tengo equipadas que me sobran. ¿Vale? No, pero aquí, por ejemplo, están seleccionadas esas, pero no tengo seleccionadas las bloqueadas, o sea que aquí hay muchas más. Aquí hay muchas más. Vamos a contarlo de otra forma. Aquí hay 3 y 3, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 por 6, 360. Aquí tengo 360 piezas. Eso quiere decir que unas 238 las tengo equipadas. Es decir, tengo mucho más equipado que lo que tengo aquí. O sea, me sobra equipo. Me sobra equipo. Esa es la conclusión que quería transmitiros. Me sobra equipo y quiero quedarme con el equipo y quiero coger 3 stats principales por el rol de cada personaje. Y solo me voy a quedar aquella que luego me haga muy fácil buildear a un personaje. Porque cuando tú coges un tipejo y te lo quieres montar, vamos a buscar uno que no tenga esta misma, o un ex, mira este ex que no lo tengo ni subido ni nada. Tú lo que quieres, básicamente lo que estás buscando siempre es que tenga ataque crítico y daño crítico. O sea, que tenga el mayor ataque posible, que tenga el mayor crítico posible para llegar y el mayor índice de daño crítico posible. Que luego automáticamente al coger buenas piezas te va a subir la velocidad de tu forma coherente, porque tú, si tienes buenos roles de eso, pues siempre hay alguno que tenga algún rol. Y luego, si es un personaje que depende mucho de velocidad, le metes una pieza de velocidad aquí, que tenga buenas substats. Y así le metes velocidad sin problema. Velocidad de ataque, y aquí le metes, por ejemplo, índice de crítico, daño crítico y bonificación de ataque. Y mira, ves, y alguna de estas piezas es la que tú complementas. Fíjate, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y de ser bueno, tengo 2 arcanas y 2 rugidos. Entonces aquí, por ejemplo, a esta pieza se la puedo meter a una lujuria. Se la puedo meter a un personaje que vaya con mucha velocidad, con falcia. Y esas piezas, estas piezas tan buenas, que son de velocidad de ataque, las utilizas de forma exclusiva para esos personajes. Mira, ves qué pieza más curiosa. Tiene velocidad de ataque, ya tiene 220 la pieza sola por sí. 220 más 100 que tiene de base, ya te da una velocidad de 320. Con que rasque algo por ahí, en realidad no necesitas más velocidad. Y así lo voy a hacer. Dejadme en los comentarios a ver qué os parece, porque voy a pegarle una revisión a esto y hacerlo más sencillo. Quiero quitarme, no quiero tener más de 400 de equipamiento de base antes de farmear. Venga, un abrazo fuerte y cuidaros mucho. Adiós, hasta el próximo vídeo.